La forma de esta Iglesia Católica oficial de responder a este momento histórico en el que opera es dogmatizar aún más su postura frente a las mujeres. Entonces creo que sí se transforma en un lugar tan antagónico. Este discurso único que intentan imponer a la humanidad los fundamentalistas, decimos que afecta de manera especial a las mujeres, pero afecta también a los sectores postergados, a los sectores más pobres, a los discriminados, afecta a todos los sectores. Ayer, la mujer tantas veces vista como un simple objeto, soportó todo en silencio, pero su lucha no ha sido en vano. Hoy es reconocida no solo como gestora de vida, no solo como la compañera, no solo por su trabajo, sino como parte fundamental de cualquier esquema social. Ella, la mujer, es pilar de la humanidad. A lo largo del tiempo, ha sido protagonista del cambio en forma progresiva, pero aún quedan cuentas pendientes a saldar. Ocupar el lugar por capacidad, por inteligencia, dentro de la sociedad que el hombre le ha vedado. Ser mujer no solo representa la belleza, la pasión, la semilla de la vida, el llanto, la risa, el dolor, la ternura. También representa la lucha, el coraje y la convicción de ideales. ¿Cómo compatibilizar un mundo en el cual lo religioso, en vez de perder presencia, en vez de privatizarse, en vez de despolitizarse, se politiza, gana presencia? ¿Cómo compatibilizarlo con las dimensiones más amenazadas, como las cuestiones de derechos de las mujeres, derechos reproductivos y derechos de minorías sexuales? El fundamentalismo no está solamente en los grupos que intentaron frenar la ley, sino también anidan a veces en la justicia, a veces en los gobiernos, a veces en las Fuerzas Armadas. Ni hablemos en los sectores más conservadores de las iglesias, ¿no? Es un movimiento reactivo, porque se están conquistando muchos derechos, porque están perdiendo poder, porque tienen el poder, digamos, el gran poder de la estructura, de la superestructura, que es la jerarquía de la iglesia, que son los grupos pro vida, que es Human Life Internacional, que tienen mucho dinero, que compran gente para su causa, pero no siempre están avanzando, no tienen consenso en la población. Las múltiples creencias y diferentes religiones encontraron al menos un punto en común: privar a la mujer en sus derechos fundamentales. Y esta no es una realidad lejana o que afecte solo a algunos. Existe en el Islam quien organiza la vida de las personas, su moral, la política, el Estado, y también apela a mandatos divinos para justificar sus actos de sometimiento hacia la mujer. Así viven las mujeres musulmanas, que habitan en Irán, Argelia, Afganistán, entre otros lugares. También en otras múltiples religiones, las mujeres no tienen la libertad para ejercer sus derechos. Y si de sexualidad se trata, el placer, libre de toda culpa, parece ser solo un patrimonio de pocos. Estamos acostumbrados a vivir, especialmente en Córdoba, a acciones de estos grupos que son autoritarios, que son grupos que plantean cosas con mucho rigor, una educación de mucho rigor, muy poco permisiva, y también hacen énfasis en todo lo que tiene que ver con género y sexualidad, prohibiendo la libertad especialmente a las mujeres.
Creo que el problema es que la iglesia oficial se obsesionó con el cuerpo de la mujer, se obsesionó con la sexualidad. Entonces se transformó en un lugar tan antagónico porque la iglesia realmente, en vez de poder aprender de 4 décadas de movimiento feminista, lo único que ha hecho estas 4 décadas es resistir sin ninguna capacidad de diálogo al movimiento feminista. Y si hablamos de religiones, el fundamentalismo islámico protagoniza un papel fundamental en el no reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero no solo se vincula con la religión, sino también con lo económico, con lo cultural, con lo político. Un punto en común une a los diversos fundamentalismos: la idea de combatir autonomías personales, pluralidad de ideas, en fin, de desconocer las libertades de los otros. Un aspecto los converge a todos: la idea de dominio, control y sujeción. Así, interpretando textos bíblicos, procuran generar temores, confusiones, controlando hasta la vida sexual y reproductiva de las personas. Hay que tomar en cuenta lo que está pasando, o sea, hay que tomar en cuenta un poco de lo analítico descriptivo que hablaba, entender que las instituciones, los discursos y los actores religiosos son discursos, actores e instituciones políticas, legitimarlos como tales y usar el juego democrático para que inclusive si tienen manifestaciones fundamentalistas, usar la democracia como sistema para poder contraponer esas manifestaciones fundamentalistas. Más allá que llamemos o no llamemos fundamentalismos a estos refortalecimientos de lo religioso, hay un espacio en lo cual lo religioso sigue permeando y muchas veces legítimamente lo público y sigue atravesando lo político. El problema es que el fundamentalismo es un movimiento político que busca poder político, que busca controlar a las personas hasta en la última conducta que tengan. Islam: sumisión y obediencia a Dios, que cree en la resurrección, en el juicio final, en la tradicional peregrinación a la Meca, entre tantas otras cosas. Islam, el ejemplo más claro de fundamentalismo religioso, pero no el único. En muchos países árabes, nacer mujer es como una vergüenza para la familia. Y aunque esta situación algo cambió en algunos casos, la mujer siguió sufriendo un trato humillante. En la actualidad, excepto las mujeres que trabajan para la salud, el resto no puede hacerlo fuera de su hogar. Lo mismo ocurre con el hecho de asistir a una escuela, salir de la casa, que solo pueden hacerlas en compañía de un familiar hombre. Durante años, la mujer estuvo sometida al hombre, quien de una manera u otra violó sus derechos y libertades. Pero la cultura islámica no acuerda con que haya existido tal dominio. Sostienen que los que creen que en el Islam la mujer es degradada en su dignidad tienen concepciones falsas. Los musulmanes plantean que para las mujeres el Islam es una bendición especial, porque su llegada le dio un lugar legítimo en la vida. Legítimo, pero la realidad es otra. La mujer debe soportar tratos degradantes
como circuncisiones, mutilaciones, ser quemadas vivas, decapitadas, lapidadas, todo para salvar el honor de los hombres. Y Occidente a veces ve con ojos de enemigo al Islam y otras lo considera el aliado más cercano. En múltiples ocasiones calificó y califica al mundo islámico de terrorista o fundamentalista. En otros momentos se alía a ellos en busca de beneficios económicos o políticos. En definitiva, el fundamentalismo se pregona y crece tanto en Oriente como en Occidente. Unos por cuestiones religiosas, otros por cuestiones económicas. Nosotras en América Latina decimos el principal fundamentalismo es el de Bush, en lo económico y también en lo religioso, y en América Latina también el fundamentalismo católico, que no es toda la Iglesia católica, pero sí podemos decir que hay un fundamentalismo católico que está asociado en estos intereses al gobierno de Bush. Los acuerdos de los gobiernos de los diferentes países con las jerarquías católicas, bajo cuerda, no son mecanismos democráticos. Ese fundamentalismo político que pregona la principal potencia del mundo constituye un arma ideológica de supremacía sobre otros. Y en este contexto, este fundamentalismo político-económico le asigna a la cuestión de género, a la mujer y por supuesto a la sexualidad, un lugar de sumisión, cuando no de destrucción. Es el fundamentalismo que constituye religiones alternativas o apoya a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Es ese fundamentalismo que aplaude designaciones tales como el nuevo Papa, mentor, en nuestros tiempos, de organismos similares a la Santa Inquisición en siglos pasados. El fenómeno del fundamentalismo se expresa en todas las religiones, ha resurgido alrededor de hace unos 20 años en todas las religiones y que buscan realmente poder político, que promueven un modelo de familia, la familia tradicional, monogámica, estable para toda la vida, y tratan de controlar la sexualidad, también porque quieren un modelo de familia que le es funcional al sistema. Los fundamentalismos religiosos consideran sus discursos como únicos, se trate de la religión católica, islámica u otras. En considerarse superiores, el Islam, aunque no niega la existencia de otros textos sagrados, pone en duda la autenticidad y la veracidad de otras creencias. Y la religión católica entiende a la Biblia como la única versión interpretativa de los textos sagrados, que debe seguirse al pie de la letra, por toda la jerarquía de la Iglesia, desde la máxima autoridad hasta los sacerdotes y los fieles. Hemos intentado mostrar la visión que el fundamentalismo religioso tiene sobre diversas cuestiones: la mujer, la sexualidad, la planificación familiar y la cuestión de género. Así como en Oriente Medio
a las mujeres se las reduce a la oscuridad, en Latinoamérica se intenta controlarlas en su ámbito más privado, como es en su sexualidad. Restringir el sexo fuera del matrimonio, no aceptar diversas maneras de expresar la sexualidad, son solo algunas características que representan al fundamentalismo católico. La Iglesia juega un papel cada vez más retrógrado en lo respectivo a los derechos de las personas, sobre todo de mujeres y minorías sexuales. Pero por otro lado, también se da, hoy por hoy, un surgimiento de grupos que se resisten a las imposiciones religiosas y plantean que otro mundo mejor y más igualitario es posible. Porque realmente la Iglesia dogmatizó su posición sobre género y sobre sexualidad frente a esta crisis de la familia tradicional. No toleran el pluralismo, no toleran que las personas estemos defendiendo el derecho al aborto, por ejemplo. Utilizan los mecanismos democráticos también. Presentan leyes, discuten, van a la justicia, presentan amparos. En la realidad que hoy vivimos, vemos un fundamentalismo católico que le teme a la diversidad sexual y a la libertad de las mujeres, refugiándose en las escrituras bíblicas para resistir los cambios, como un único discurso que regula y ordena. Una iglesia en crisis, donde diferentes índices muestran la gran desconfianza existente hacia las instituciones religiosas. Una iglesia donde actos como el bautismo, el casamiento, entre otros, tienen aún permanencia, pero con un sentido más ligado a la inclusión social que como una expresión religiosa. Pero hay una estrategia de los fundamentalistas, que esto sí me gustaría conversarlo, y es que están apelando al juego democrático. Yo diría que trabajan en base a la mentira y el temor. Porque la idea de romper una concepción de la naturaleza sobre lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y lo que es ser una familia es uno de los elementos donde muchas de las religiones no logran avanzar. La Iglesia juzga a las mujeres y llega a considerarlas a veces como promiscuas. Para la Iglesia, las relaciones sexuales tienen que limitarse a un único fin, el de la concepción y no al placer mismo. Pero hoy, las mujeres hacen escuchar sus voces y hacen frente a estas aberraciones dogmáticas. Es complejo lo del fundamentalismo, no es una sola cosa, no es solamente ser autoritario, no es solamente ser antidemocrático, no es solamente quitarle los permisos a las mujeres o mandarlas a la casa, es una reacción a la cantidad de derechos conquistados, es una reacción a los avances de las mujeres en estos temas también. Necesitamos también entender que la religión cada vez más es un lugar legítimo en la política contemporánea y no es solo por lo religioso que avanza sobre otras esferas, sino también por estas otras esferas, me refiero al Estado, me refiero a la sociedad económica y me refiero a la sociedad política, que no logran construir un lugar de contención, que no logran construir un lugar de inscripción identitaria y un lugar político de inscripción. En relación a la educación sexual, los sectores católicos conservadores vienen manteniendo una posición de educar para la abstinencia. No es educar a las jóvenes y a los jóvenes para que vivan placenteramente su sexualidad responsablemente, para no contraer enfermedades, para no ponerse en riesgo con el VIH-Sida, para no estar en riesgo de un embarazo adolescente que no pueden asumir.
promoviendo que las mujeres aborten. Estamos diciendo, esta es una práctica que está sucediendo en nuestro país, hay que darle un marco legal para evitar la muerte de las mujeres. Defendemos el derecho al aborto legal y seguro. Lo cierto es que la Iglesia y las diferentes religiones deberían hacer una lectura crítica y revisar nuevamente sus fundamentos, se trate del Islam o del catolicismo. Pero sabemos que eso es imposible. La designación de un papa representante de lo más reaccionario de la Iglesia destruye cualquier cambio de una institución como esta. Si hay una iglesia que quiere intervenir en el sistema democrático, muy bien que intervenga, pero que intervenga permitiendo la pluralidad de posiciones. Lo que nosotras queremos hacer es profundizar la democracia, profundizar que el pluralismo, el respeto a que somos diferentes, a que tenemos diferentes historias, diferentes creencias, diferentes valores, y que la legislación tiene que contemplar la diversidad que somos como pueblo. También la religión puede ser entendida como instrumento de cambio, también puede ser entendida como un lugar de empoderamiento. Más allá de los logros por parte de la mujer, aún faltan otros desafíos por superar. La búsqueda de un cambio por parte de esta no cesa. Debe nacer en cada uno de nosotros una conciencia colectiva. Es necesario seguir denunciando acciones de privación y sujeción hacia la mujer. Es urgente combatir esos pequeños fundamentalistas que aún persisten en algún rincón de nuestra vida. Lo cierto es que ella existirá, no importa que se encuentre escondida tras un velo o en la cima del mundo. No importa que una iglesia católica retrógrada y reaccionaria le obstaculice el camino o que el fundamentalismo islámico justifique sus acciones en cuestiones religiosas. La mujer es y seguirá siendo un pilar de la humanidad.